bien, 37 minutos pasaron de las 3 y ya se viene en un ratito Gino Viglianco con el mundo del trabajo. Hay muchas novedades en ese ámbito, sobre todo porque el plan del gobierno, y ya lo hemos comentado varias veces aquí, pero no está de más repetirlo, es justamente generar un estado de pauperización estructural, ¿sí? Que haya un estado de pobreza estructural que permita contratar a bajísimo costo. Es uno de los mantras tradicionales que tiene la clase empresarial, sobre todo los grandes empresarios de la Argentina, que están ideologizados, muy ideologizados, por más que después rechacen la ideología en los otros. El sistema de poder económico de la Argentina está súper ideologizado. A mi modo de ver, tiene una ideología autodestructiva, que conspira contra sus propios intereses y, por supuesto, conspira contra los intereses de las mayorías populares. Todo lo contrario de lo que suele proponer Milei, que ayer mismo en el encuentro con Galperín en las oficinas de Mercado Libre dijo que la misión del Estado era reducir su participación, su poder, sus posibilidades, disminuirse para transferir posibilidades, recursos, dinero al sector empresario, que son los que verdaderamente crean riqueza. Eso dijo Javier Milei, que es dignatario, depositario de una tradición ideológica de principios del siglo XX. A ese nivel atrasa Milei. El retroceso que propone Milei está acorde al retraso de sus ideas. Pondera la generación del 80, a fines del siglo XIX, considera que el mundo era mejor a principios del siglo XX. En el medio, por supuesto, pasaron cosas, 2 guerras mundiales, la revolución comunista, la creación de la Unión Soviética, la caída del muro, pasó de todo en el siglo XX. Pero Milei considera que el mundo ideal, su mundo ideal, de hecho, de eso se está hablando a esta hora, allí en el CCK, el mundo ideal de las nuevas derechas no tiene nada de nuevo. Es volver, retroceder a las etapas donde los trabajadores no tenían derechos laborales. Trabajaban a destajo, de sol a sol, y por magras retribuciones. Ese es el ideal de mundo que tiene Milei en la cabeza. No hay nada de progreso en esas ideas, por supuesto, es todo retroceso, pero es lo que está haciendo. Y lo está haciendo con toda la fuerza que le otorga la lapicera, el poder del Estado, el poder de la gestión. Vamos a repasar algunos gráficos emitidos hoy por la CELAC, nuestros amigos que siempre nos ordenan un poco la información y nos permiten visualizarla en modo de gráficos. Vamos a ver primero la pérdida del ingreso acumulada como consecuencia del ajuste lento del salario en relación a la inflación durante el gobierno de Milei. Miren este gráfico que es muy significativo. Hasta agosto llevan perdido los trabajadores 1.8 millón, que es equivalente a 1.14 salarios actuales. Esta es la pérdida, esta escalera que ven ahí, es la pérdida de ingresos acumulada como consecuencia del ajuste. La pérdida de ingresos tiene, por supuesto, varias víctimas. En este caso, esta escalera muestra como víctima el empleo público, que es quienes más capacidad de compra perdieron junto a los jubilados. Empleo público, jubilados. En el empleo público hay que incluir a los docentes, que son particularmente agredidos también por la gestión de Milei. Bueno, en el empleo público, que son los más agredidos, la pérdida es significativa y en los términos y los valores que recién comentaba. Fíjense en el sector privado. Ustedes dirán, bueno, si lo que hay es una transferencia hacia el sector privado, si el Estado retira recursos del sector público, hambrea a los trabajadores públicos para darle, como dijo ayer Milei, al sector privado, es porque los trabajadores del sector privado van a estar mejor. Pues no. Hasta junio los trabajadores del sector privado acumulan una pérdida de 755.000 pesos, que es equivalente al 0,8% de la remuneración, de las remuneraciones actuales. Así que a los trabajadores del sector privado también les está yendo mal. La transferencia de ingresos
que el gobierno propicia hacia la clase empresaria no derrama, muchachos. No derrama. Va al bolsillo de payaso de los dueños del dinero y del poder, que nunca derrama. Fíjense lo que pasa con el salario mínimo, es la próxima placa. Hasta agosto el salario mínimo, que es una referencia que sirve, entre otras cosas, para fijar ingresos de subsistencia, la UH y otras políticas sociales. Bueno, hasta agosto el salario mínimo lleva perdido 676.000 pesos, esto siempre en relación al poder de compra, que es el equivalente a 2,6 salarios mínimos actuales. Fíjense que la escalerita siempre muestra cómo fue creciendo la pérdida mes tras mes desde que asumió Javier Milei. Cerramos con los trabajadores informales. 4 de cada 10 trabajadores en Argentina están en la informalidad. Hasta junio, los trabajadores informales llevan perdidos 500.000 pesos. Esto equivale a 1,6 ingresos mensuales actuales. No hay asalariado, trabajador con ingresos en la Argentina que esté mejor que cuando llegó Milei. Por el contrario, está peor. Y esto no es un daño colateral. Ayer Toto Caputo emitió un tuit muy agresivo, muy violento, en el que prometía, se los voy a leer, perdón, a la producción no lo pasé, se lo voy a leer igual porque es muy interesante leerlo como lo escribió. Dice Toto Caputo, cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses. Esto fue de ayer a la noche. La inflación va a bajar, estamos hablando del ministro de Economía de este país. Dijo Caputo, la inflación va a bajar, la economía va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial, los salarios van a recuperar, la pobreza va a bajar. Esta fue la respuesta de Toto Caputo a las cifras de la UCA, en la que evidencia un incremento de la pobreza en el primer semestre del gobierno de Milei. Es una provocación, le da pasto al debate tóxico de Twitter, pero hay que tomárselo en serio. Porque en este mundo de fantasía viven muchos de los argentinos y argentinas que votaron y todavía sostienen a Milei. Es el mundo de la fantasía, de la expectativa positiva que el gobierno alimenta con caramelos de madera y represión. En la vida real lo que está pasando es lo que hablábamos hace un ratito y lo que mostrábamos con datos. Las mayorías de los argentinos, las mayorías trabajadoras asalariadas, con ingresos, están cada vez peor. Como decía uno de los líderes políticos más importantes que tuvo este país, la única verdad es la realidad. Ojalá quienes siguen las ideas y la doctrina de ese líder político estén a la altura del desafío del presente. Verdades afiladas.